Uno, que es patitos. Vamos al pasado, una vez más. 2004, 06, 06. Por tanto, 2004, junio, día 6. El día D. La mar está en calma. No como aquel famoso largo día. El cielo amenaza lluvia. Llegan las autoridades. Todo está listo para conmemorar un hecho fundamental en la historia de la Segunda Guerra Mundial. François Mitterrand, John Major, Bill Clinton, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, están presentes. Es el día 6 de junio de 1994, 50 aniversario. Kohl, Mitterrand, Bill Clinton. No se escabitimó ningún medio a la hora de organizar la celebración del hecho decisivo que marcó el principio del fin de Alemania en la Europa continental. Era una etapa de prosperidad en el mundo y para Europa se celebraba el aniversario de un hecho en un escenario sin precedentes. Una Europa totalmente en paz, con un espíritu de prosperidad y confianza en el futuro. Hoy se celebra el 60 aniversario. Es un momento diferente al de hace 10 años. El mundo ha cambiado. Está en guerra. Estados Unidos está en un bando. Europa está en contra de la guerra. La paz perpetua que pronosticara Kant se ha hecho posible. En gran parte gracias al sacrificio de aquellos valientes soldados en las playas normandas. Y quizás sea por eso que hoy Europa es pacifista en su mayoría. Será la primera vez que un dirigente de la potencia derrotada en aquella batalla y en aquella guerra, como el canciller alemán Gerhard Schröder, se ha invitado a la conmemoración. Ellos también son hijos de Europa. Y en una guerra quien participa no es solo el vencedor, también el vencido. Y la memoria no debe basarse en machacar al derrotado, sino en recordar el significativo de la lucha y por qué el que salió victorioso fue a combatir al campo de batalla. Dice el maestro chino del arte de la guerra Xu Chu, tienes que tener ganada la batalla antes de emprender la guerra. Lo sabía Eisenhower y Montgomery, lo sabía von Rundstedt y Rommel. Los unos aliados dispusieron a preparar mediante todos los medios que la empresa saliera lo mejor posible. Los alemanes idearon la muralla atlántica para defenderse. Al parecer, Rommel sabía muy bien lo que decía cuando afirmaba que la clave serían las primeras 24 horas. ¿O paraban los aliados en las playas? ¿O lo tenían de saque ya perdido? La clave está en la idea anticuada de Hitler de no dar valor a la aviación enemiga que podía machacar sus Panzerdivisionen y hacerlas retroceder y convertir en éxito el desembarco si la primera batalla se daba tierra adentro. Aparte del hecho que no se dispusieron las defensas oportunas, como las 3 millones de minas que Erwin Rommel pidió para plantarlas en la costa. Lo único que estaba bien defendido eran los puertos, y ahí precisamente no iban a atacar los aliados. Aquí tenemos una misión como la que pudo tener esa mañana alguien, como se ve en la película El Día Más Largo, de esa flota enemiga. Me detendré en señalar los datos concretos de cómo fue la batalla. El cómo hoy es irrelevante. Se puede ver en numerosas películas, como la citada El Día Más Largo, Salvar al Soldado Ryan, Yankees, o en series como Hermanos de Sangre. Libros sobre el tema hay muchísimos. Quizá el que mejor refleja el día es precisamente el Día Más Largo, de Cornelius Ryan. Se fija en ambos bandos contendientes y eso le honra como escritor. Aparte del hecho de que la televisión no parará de repetir cuáles son los detalles de la operación militar. No, el cómo es irrelevante. El por qué es el dato más relevante. Y en cómo influyó en el posterior desarrollo de los acontecimientos. Y el impacto que tiene para haber llegado a donde hoy estamos, aquel hecho de hace ya 60 años. Primer dato. Aquel día tuvo un efecto decisivo en la distribución de poder dentro de los aliados y fue el comienzo del fin del Reino Unido. Hasta entonces los ejércitos británicos eran preponderantes en la conformación de los ejércitos aliados.
Desde entonces fueron los estadounidenses los que llevaron el peso de la guerra. Vini Vidi Vinci. Los griegos llegaron en junio y en abril del año siguiente hubieran podido tomar Berlín si no hubieran sido engañados. Stalin le dijo a Roosevelt, en contra de la opinión de Churchill, la escasa importancia de Berlín. Eisenhower optó por los flancos en vez de tomar Berlín, cosa que se dejó en manos soviéticas. Es ahí donde empieza la pérdida de independencia de Europa y de su influencia en el mundo. Es gracias a ello que se empezó a idear la Europa unificada. Debemos mirar el hecho del desembarco desde una perspectiva más global. Es un marco geoestratégico y ver lo que supuso para la guerra en sí y para el futuro del continente. Primero debo señalar en honor a la verdad que la Unión Soviética fue la que llevó el peso de los combates, fue la Unión Soviética la que ganó la guerra. Y la intervención en Normandía no fue más que un intento por recuperar la iniciativa por parte de los aliados occidentales. Bien es cierto que la URSS se jugaba su propia casa, sus propios hijos estaban luchando por sus propios hogares. Los combates más duros, el mayor peso de la guerra, el mayor número de bajas fueron para el pueblo de la Unión Soviética. Pero, pero eso no es óbice para señalar que desde el fracaso de Dieppe, nada ni nadie fue capaz de meter mano en la fortaleza europea de Hitler. Y los aliados occidentales actuaron para salvar a una porción de Europa de la posibilidad, no se me rían, de que la URSS de haber llegado a las costas del canal y no haberse producido el día D. Alemania, de haber sido vencedora el día D, hubiera acabado siendo roja. Y París tal vez hubiera sido dividida en 4 partes, tal como lo fue Berlín. Esta interesante cuestión se incluye en un fascinante artículo que hace el contrafactual de una hipotética victoria nazi en el día D. Apareció en el especial El País de 1994. El desembarco de los aliados occidentales tiene que ver con el giro estratégico de la guerra que se percibió y del cual fueron conscientes los propios alemanes, tal y como se ve en los últimos días de Berlín antes de caer en manos de la URSS, en el que los periódicos fascistas españoles como el Alcázar llaman a la oposición al comunismo en defensa de la civilización occidental, como ahora se llama a defenderla del Islam en el choque de civilizaciones. El territorio que proporcionó a los occidentales el día D fue el resultado de la creación de 2 zonas de influencia que se montaron, según el liberador del territorio, sobre una ya impotente Europa. Sobre el lado occidental se montó una estructura de influencia que, debido a la afinidad de valores y de estructuras político-económicas de ambos lados del Atlántico, la superioridad gringa fue impuesta sin coercitividad visible y sin tanques en las calles. No como ocurriera en la Europa del Este, donde no solo había diferencias insalvables entre los países y la URSS, sino que la URSS necesitaba de esos países, y Estados Unidos no de Europa Occidental. Es más, hubo Plan Marshall. ¿Por qué tantos hijos de padres y madres distintos, de países diferentes, dieron su vida en tan decisivo día? Yo debo responder aquí que lo hicieron no por unos elementos algo abstractos, como el mundo de las ideas, sino por un concepto organizacional, por una visión del mundo concreta y pragmática, por una forma de vida, si se prefiere. También lucharon, además, por liberar Francia y por poner fin a la guerra, pero no debemos olvidar la motivación estratégica y económica, y no solo la idealista y de valores a la hora de señalar el porqué del día D. Como última conclusión a las preguntas que me he propuesto responder y que he tratado de hacerla lo mejor que he podido, debo decir que hoy existe una Unión Europea de 25 estados y pronto más porque se dieron las extraordinarias circunstancias en aquel momento. Y uno de los momentos cruciales culminantes fue la reconquista de suelo francés y de Europa Occidental a manos de Alemania. Mucho de lo que entonces se hizo ha marcado la historia actual. Lo que luego decidieron los 3 grandes en Yalta perduró más allá de la caída del muro. Europa salió de la guerra derrotada, tanto los vencedores europeos como los vencidos. Pero de ahí, cual ave fénix, nace una esperanza, que hoy podemos ver cómo se estructura,
como sucediera en Villalar a principios del siglo XVI con los capitanes Padilla, Bravo y Maldonado. Perder para ganar. Perder la guerra para vencer en la paz. Perder la batalla para lograr, después de transformarse una potencia en una débil nación, la unidad de todo un continente. Gracias a tantos hechos que se concatenaron en el tiempo, debemos dar gracias a todo lo logrado como europeos. Hoy Europa es sello de paz y de unidad, de una esperanza fraguada en aquella época. Los campos de batalla, gracias a los soldados en las resistencias, gracias a los intelectuales y a los luchadores por la libertad. Y es por todo ello que conmemoramos este día, el 60 aniversario del día de celebramos Europa y celebramos desde la reconciliación y la esperanza, la paz, la fraternidad, la acción, el golpe de efecto geoestratégico ya desgranado más importante de la guerra. Una Europa unida y para el progreso y la paz, tanto para sí como para el mundo. Pues básicamente ese es el dibujo de un servidor en el año 2004. No vamos a entrar en la disquisición respecto de hasta qué punto un servidor es fiel hoy, 2024-25, respecto de lo que se dibujaba, más allá del elemento estratégico que sigo manteniendo respecto de que la apertura del frente en el día de dio la posibilidad de la realidad que llamamos Europa Occidental. Libre de las disquisiciones, tanto en Yalta como en Potsdam, teniendo en cuenta lo que sucedió después de Potsdam con los compromisos de la URSS en Yalta y que supusieron del 46 al 56, por decir una cifra, pasando lo que sucedió en Berlín, en la RDA en el 53, el tema culminante en el 56 respecto de Budapest, y el hecho de que en toda la zona centro-oriental es el momento que da definitivamente por soslayada cualquier insurrección ligada, por ejemplo, a Polonia, Ucrania, los Bálticos, como dijo Carlos Caballero Jurado en este canal. Se dieron cuenta de que si Occidente no iba a apoyar a Hungría en su lucha, ellos que estaban más al oriente tampoco lo iban a recibir y por lo tanto desistieron y disolvieron sus elementos de combate, aún postergado después de la propia Segunda Guerra Mundial y su finalización formal en 1945. Por tanto, eso se hizo mediante el día de Normandía, junio de 1944. Pero vamos a añadir un elemento que, aunque pueda ser conocido, de 2017, 13 de enero, una ucronía en línea de lo que se citaba precisamente en ese libro, a pesar, en este texto, no libro, libros se han referenciado creo que alguno, esta ucronía escrita también por un servidor, el 13 de enero de 2017, titulada El nieto nazi de Churchill, el documental perdido tras el muro, una ucronía de Juan Carlos Pérez Álvarez. Amanece en los Campos Elíseos de París y es 10 de noviembre de 1990. Un año ha pasado desde la caída del muro que dividía Europa en dos. Hace un año, por estas calles de la Ciudad de la Luz, antigua capital de la otrora libre Francia, empieza a recuperar su esplendor poco a poco, a la par que comienza la revelación de sus secretos más profundos, como por ejemplo una simple cinta de vídeo beta como las que pueda tener en su casa, pero que incluye un secreto largo tiempo ocultado, que probablemente no vaya a cambiar los libros de historia ni vaya a ser objeto de gran debate de la Academia del Poder Popular para Historia del Alexanderplatz de Berlín, pero no dejan de ser interesante por el celo con el que se ha querido esconder de la luz pública y del juicio de la historia. Corría el año 1953 y el mundo, en especial esa isla que navegaba a la deriva en una guerra en silencio, congelada, sin combates aparentes llamada Europa, se encontraba aparentemente dormida en el declive de su anterior poder mundial. Sir Winston Churchill, primer ministro británico desde 1951, en su segundo mandato sufre un ataque cerebral, una apoplejía que no le impidió terminar su mandato. Entonces,
No se dio a conocer siquiera la dolencia, pero ahora se sabe que dicho ataque fue provocado por el conocimiento por parte del Premier del contenido de esta cinta de vídeo, una cinta cuyo contenido, más que político, era de índole personal, privado, particular, pero tuvo repercusiones públicas más si cabe cuando llegó la crisis de Suecia en 1956 y el Reino Unido se vio obligado a capitular, y tuvo que ceder su testigo a su lugarteniente, Anthony Eden. Dicha cinta de vídeo incluía una visita de la hija mayor de Churchill a las playas de Woodbridge en Suffolk en septiembre de 1941, mientras su augusto padre intentaba cerrar una reunión en el Atlántico con el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El asunto menor hasta ahora revela que en vez de haber sido una visita trufada con un ataque de las tropas de asalto alemanas, ya sin la ventaja de la sorpresa tras el desembarco, fue secuestrada unas horas por el enemigo, siendo rescatada por fuerzas de la SAS, el Servicio Especial Aéreo, un servicio especialmente secreto de las Fuerzas Especiales Británicas, en parte razón para ocultar el evento. La otra parte de la información confidencial no revelada supone que la hija de Churchill fue violada por un soldado alemán, de la que nacería su único hijo, el nieto de Churchill, su primogénito, nieto de un alemán. Esta pequeña historia de trincheras de los combates en el entorno de Gran Londres no tendría mayor relevancia de no ser quien era, porque casos así se dieron en gran número y los invasores alemanes dejaron una generación de anglo-teutones que nacerían a comienzos de la década de los 40, sobre todo en torno a 1943. Aunque es bien conocida la historia por nuestros escolares, hagamos un breve repaso y así poder poner en contexto esta historia. Para empezar, normalmente se suponía que la concepción había sido hecha por un soldado británico en el ardor de uno de esos terribles y tremendos bombardeos en sus indemnes visitas al frente. La verdad, no estaba tan lejos. Era del otro bando. Seguramente el hecho de que Sarah Churchill siguiera visitando las trincheras tras el suceso que hoy conocemos en su integridad ayudó al encubrimiento. El caso de Sarah, en lo personal, es de relevancia emocional, dado el conocido hecho de que su marido hasta 1941 se encontraba en la zona invadida y al encontrarse en una lista especial de judíos de origen alemán o austríaco que debían ser eliminados a la mayor prontitud, explican la voluntad y vocación personal y política de Sarah, no solo de ocultárselo a todo el mundo, incluido su padre, sino tratar de revertir como un calcetín la historia hacia un cariz más patriótico. Sería un Tommy anónimo de los que defendían la libertad del mundo libre quien le iba a dar el día más dichoso a Sir Winston, desde que fuera designado primer ministro británico. Hasta el último de nuestros escolares conoce que en 1939 la Unión Soviética, por sorpresa, llegó a un acuerdo con el régimen nazi de Mr. Hitler, y que en 1940, tras un periodo que ingenuamente se conoció como la Guerra de Trola, Francia cayó derrotada en menos de 5 semanas. Sin duda, ese no sería sino el comienzo del desastre que una Inglaterra derrotada moralmente pronto se encontró con la amenaza en sus playas. Un Hitler decidido, tras la repentina muerte de Hermann Göring, a dar la batalla de Inglaterra, dio el mando de la Luftwaffe a Erich Milch, quien destruyó los aviones británicos antes de que pudieran despegar, sin importar la posible búsqueda de represalias ante unos valerosos, aunque inútiles, ataques británicos sobre ciudades alemanas, en un intento de desviar el foco de atención en el frente de combate. Aún así, tras la derrota de la batalla de los cielos de Inglaterra, con la invasión no llegó la victoria nazi, sino la tenacidad británica que superó los frentes franceses de la Primera Guerra Mundial y el ardor guerrero francés en el combate. El 19 de marzo de 1941, un día que se recordará en la infamia, Alemania puso pie en el Reino Unido. Lo que no consiguió Napoleón y que no sucedía desde la batalla de Hastings en 1066 y la conquista normanda de Inglaterra, desde Suffolk a Southampton, pasando por los arrabales del sur de Londres, el frente de la guerra se estabilizó muy rápido. Los refuerzos evacuados por la Operación Dinamo fueron fundamentales, así como la proverbial prepotencia de un Göring que murió poquito después, se dice, por problemas crónicos de salud. Por un lado, ayudó a Inglaterra al rescate de casi 1/3 de soldados británicos, franceses y aliados. Y por otro, la muerte del jefe de la Luftwaffe dio la oportunidad a un frío comandante nuevo,
a centrarse en la victoria de las armas alemanas, lo que permitió la invasión en un combate muy ajustado. Asimismo, es conocido, aunque hasta ahora con unos matices distintos, el hecho de que la invasión de la URSS de Alemania el 29 de junio de 1941. Si bien, hasta ahora, se ha contado que fue por unas gestiones del premier británico para aliviar el frente doméstico, ahora se conoce que era un ataque ya previsto previamente. Las fuerzas alemanas, al verse sorprendidas, tuvieron un desastre impresionante del que tuvieron que recuperarse a toda prisa, evacuando tropas de otros frentes de combate, dejando la vía libre a la recuperación de su independencia a Noruega, siendo Quisling asesinado tras sentencia express en un tribunal popular. Entre fines de 1942 y 1943 se produjo la decisiva batalla de Danzig, calle por calle, en la que los soldados alemanes dejaron vía libre hacia Berlín a las tropas soviéticas del mariscal Stalin, libertador de Europa. Así fue titulado la conferencia de paz. 1944 fue el año decisivo. En junio Alemania cae definitivamente. Hitler, que se había retirado al Berghof, a Berchtesgaden, en los Alpes austríacos, se suicida junto a su amante Heli Raubal, su sobrina, quien estuvo a punto de suicidarse en 1931, y que al parecer compartió al promiscuo líder germano con una tal Eva Braun, empleada del fotógrafo Michael Hoffman, oficial de la Cancillería. Hans Kammler llega en secreto ese mismo agosto de 1944 a Londres y de ahí pasa a Belfast, donde proseguirá sus trabajos científicos entonces clasificados. Es por esa época cuando de Bletchley Park se da la luz de alarma al día de Downing Street acerca de que la URSS planeó atacar a Alemania desde una reunión del Soviet Supremo del 16 de agosto de 1939, el mismo día en que se decidió pactar con el régimen nazi un acuerdo que dio las manos libres hacia la invasión de Inglaterra, la Operación León Marino, y así lograr la apariencia posterior de libertadores, tal y como sucedió. Así, en tanto que suicidado Hitler en diciembre de ese año 1944, el Reino Unido llegó a un acuerdo de paz con lo que quedaba de Alemania, fundamentalmente una franja sobre el Rin, Francia y los países del Benelux, es decir, lo que hasta hoy hemos conocido como costa anglo-normanda, la República de Normandía, Bretaña y Paso de Calais. Holanda, Bélgica y Luxemburgo pudieron recuperar su independencia con el Acuerdo de Paz de mayo de 1945, algo que, como es público y notorio, no fue ni gratuito ni sencillo, y puso al mundo al final de una guerra al borde de otra, esta vez nuclear. Tub Alois se desarrolló secretamente en la isla de Islandia, ocupada por el Reino Unido, a petición del propio rey de Dinamarca, desde que este país nórdico fuera invadido por Alemania poco antes de la derrota de Francia. Con la aportación esencial de Hans Kammler se alcanzó la primera bomba atómica. Una carta de Einstein al primer Churchill ofreciendo la posibilidad fue la primera espita que abrió la opción a este arma terrorífica que por fortuna solo se probó secretamente una vez por los alemanes en la isla de Rügen a comienzos de 1944. El Reino Unido, tras el acuerdo de paz con la derrotada de Alemania, vio como la Unión Soviética no aceptaba el alto el fuego y seguía su camino hacia la costa. Solamente la amenaza pública de un ataque con el nuevo arma nuclear sobre la ciudad de Moscú y otras capitales soviéticas hizo llevar a Stalin a la mesa de negociación y a la postre al acuerdo de paz de mayo de 1945. París fue dividida por vía de los hechos, dado que los ocupantes alemanes aguantaron el cerco soviético hasta ser relevados por las tropas británicas aerotransportadas. A fin de cuentas, los soviéticos pretendían fundamentalmente la cuenca del Ruhr, aunque muy pronto descubrirían que no les iba a servir de nada, puesto que habían sido destruidas con tanta fruición y sistemática que ha costado décadas recuperarlas para la producción industrial. Uno de los resultados de la doctrina de tierra quemada que algunos atribuyen al pensamiento teórico del dictador soviético, aunque hay académicos que lo ponen en duda. Un elemento controversial más que probablemente nunca se aclarará del todo. Phil K. Dick, escritor estadounidense, publicó en 1962 su famoso libro La langosta se ha posado, en el que describe un escenario en el que es Alemania quien ataca a la URSS el 22 de junio de 1941 con un ataque preventivo sin haber llegado a invadir Inglaterra, dado que la Luftwaffe en su escrito se dedica a la represalia sobre ciudades británicas en vez de la liquidación efectiva de la Royal Air Force y los aeródromos
Asimismo, incluye unos Estados Unidos con una doctrina de combate de Alemania primero, apuesta de Franklin Delano Roosevelt con Churchill de mediados de 1941. Lamentablemente, en nuestra realidad, el ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941 y la confianza demostrada al parecer en los datos de la época de que los aliados soviéticos iban a derrotar en escasas fechas al enemigo alemán hizo que Roosevelt permitiera que la comprensible sensación de rabia norteamericana se canalizara en la Guerra del Pacífico. Solo nos queda el contrafactual para especular cómo hubiera sido el mundo si. Y es que Roosevelt confiaba plenamente en Stalin, un error grave del presidente que no llegaría a ver con su prematura muerte en abril de 1945 y que probablemente ayudara a llegar a la conferencia de paz y al acuerdo, en el que al fin temor de Stalin a un Estados Unidos mucho más decidido e implicado en la defensa de los intereses angloamericanos del Reino Unido. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se levantó muy pronto el muro del Atlántico, del que ya advirtiera Goebbels en su última transmisión de radio desde París, pocas horas antes de suicidarse. Con el discurso de Bahamas, el entonces ya ex primer ministro Churchill se encargó de denunciar al mundo el terror del otrora aliado soviético, un elemento que, según los libros de historia, puso encima de la mesa una guerra fría anglo-soviética, a la que mucho más tarde, y con el impulso del presidente Nixon en 1968, se incorporarían los Estados Unidos, comenzando con la periferia, aunque decisiva, victoria anglo-estadounidense en Vietnam. Ahora volvamos al hecho micro, el del nieto nazi de Churchill. Es que la grabación de la visita de Sarah fue grabada en vídeo para su emisión en los informativos de la BBC. Algo que no fue posible pues se produjo el ataque a las posiciones británicas. Dicho coche quedó literalmente enterrado por las bombas y por la historia hasta que un chico de la población más próxima de Surrey que la desentierra en 1953. Un chico anónimo que trabajaba en unas carrocerías de reparación de vehículos que, dada la crisis que aún en los años 50 tenía el Reino Unido, se veía obligado a buscar piezas de los coches destruidos en los combates en los frentes de guerra. Así encontró el material cinematográfico. Su jefe inmediato, que era colaborador del MI6 en la guerra, fue el enlace con un hombre clave que descubrió el encaje de la historia y a la postre la dio sepultura para las siguientes décadas, aunque con una serie de hechos, muchos de ellos casuales y fortuitos. El chico murió en un accidente al subir por una escalera hacia un ático, una escalera descubierta y oxidada en el exterior de una fachada, ático donde al parecer vivía con su familia y sin otro acceso al mismo. El enlace de la colaboración del MI6 era el ahora conocido y reconocido agente soviético Kim Philby de los 5 de Kremlin, quien estaba en el equipo de asesores de Churchill. Tan pronto como Philby supo de la cinta, se ocupó personalmente de silenciar a su informante. Tomó un barco a París, cruzó el checkpoint Edward y se dirigió en tren a Moscú, pensando que iba a ser un extraordinario presente para un Stalin que fallecería pocas fechas después sin llegar a visionar el material. Al ser un agente especialmente ligado al dictador, fue ejecutado en las purgas posteriormente celebradas a su fallecimiento, entre las que también estaba el jefe del KGB, Beria. Así dicha cinta acabó en los archivos, ganando únicamente polvo, hasta la caída del muro en 1989 y la desclasificación de secretos en 1990. Dicha cinta obviamente estaba acompañada por una declaración jurada por un soldado desconocido que afirmaba ser el padre y que seguramente con Philby de camino de París a Moscú en 1953 encontraría la muerte. Paradójicamente el propio Philby la encontraría a la parca en la propia capital soviética. Giros del destino que ayudaron a ocultar la historia. Asimismo sabemos que era un agente soviético no solo para su espantada tan pública y notoria, sino por el hecho de que desde 1947, junto a la Declaración de Bahamas de 1947, en vez de un proyectado plan de secretario de Estado Marshall, el vicepresidente Henry A. Wallace proporcionó una lista compensatoria de espías soviéticos sobre suelo británico. Philby era uno de ellos y el gobierno británico esperaba encontrarle en algún momento con material sensible.
algo que aún no había ocurrido cuando sucedieron los hechos. Harry S. Truman sucedió a Roosevelt, pero se vio obligado a elegir a Wallace como su vicepresidente, quien se convirtió en presidente en el periodo 53-61. Al ser un destacado amigo de la Unión Soviética, el Reino Unido se vio bastante solo en el mundo de la posguerra, hasta el deshielo con el republicano Kennedy y finalmente con su vicepresidente Nixon. A partir de 1968 y tras la muerte de JFK por enfermedad de Addison, es a partir de entonces que los Estados Unidos se incorporan a la Organización del Tratado de la Defensa Occidental y que contribuyó decisivamente al hecho de la derrota de lo que Ronald Reagan afirmó en 1984, el imperio del mal. Así ha caído y permite la lectura de nuevos horizontes para una Europa nueva, un nuevo comienzo mirando hacia el siglo XXI. Seguramente la historia perdida del nieto de Sir Winston Churchill, hijo de Sarah, no pasará a la historia con mayúsculas, fundamentalmente porque el potencial de chantaje que hubiera podido ser usado en la maquiavélica forma de hacer la política exterior de Stalin se le escapó entre sus dedos con su fallecimiento el mismo año 1953, en el que se redescubrió la historia, al menos para unos pocos. Jamás sabremos qué hubiera pasado en otras circunstancias. Esa labor ya no es de periodistas, sino de avezados historiadores que quieran entrar en este prolijo tema, aunque de buen seguro con tirón y atractivo. Nos podemos quedar con la felicidad de un abuelo con su nieto durante sus primeros 12 años de vida, en la completa ignorancia de cuanto de hijo del conflicto y sus circunstancias era la pequeña criatura que sostenía entre sus brazos. Pero a fin de cuentas no somos todos hijos y nietos del conflicto. Aquella guerra nos marcó a todos nuestras vidas por muchas generaciones. En la esperanza de que no se vuelva a repetir y los fraternales pueblos de Europa sepan distinguir bien de mal, amigo de enemigo y hacer piña común internamente frente a los adversarios del exterior y de la desunión. Así fue como el Reino Unido fundó la Unión Europea en 1951, faro de libertad, igualdad y progresismo en un mundo que renace hacia un futuro mejor y más justo, como un recién nacido, como el nieto de Churchill al llegar a este mundo nuestro. Insisto, un elemento que es una ucronía de un servidor el 13 de enero del año 2017. Y por tanto, creo que con esta revisión podemos hacer esa discontinuidad con estos dos textos, como es el tema del día D, con ese texto de 2004 y esta ucronía de 2017, que espero haya tenido cierto enganche para todos vosotros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.